Bien. Bueno, quiero agregar algo que olvidé mencionar con respecto a lo que es la condición de paridad y los tipos de interés. Esta condición habla de un equilibrio entre el mercado financiero interno y el externo, o sea, del país y del resto del mundo. Y dice que la condición de paridad de tipos de interés dice que para que exista equilibrio en la cuenta capital y financiera, la tasa de interés local debe ser igual a la suma de la tasa internacional más lo que se espera que le pase al tipo de cambio en un periodo de tiempo determinado. Entonces, habla de una condición de equilibrio. Paridad vendría a ser de igualdad, y por lo general el equilibrio se da cuando dos curvas se cruzan en un punto y son iguales en ese punto. Entonces, es una condición de equilibrio, solo que se grafica a un costado del modelo ISLM. ¿Sí? Acá tenemos IS, la LM. Acá tenemos la condición de paridad de los tipos de interés. En donde menciona que en ese punto la tasa de interés externa es igual a la interna. Con ese tipo de cambio. Bueno, esa es una manera de ver el equilibrio del mercado interno y el externo. Otra manera de verlo es a través del modelo Mendel-Fleming, en donde dentro del mismo modelo ISLM, en vez de dibujar una curva al costado, dentro de este mismo modelo ya como que se... A ver, voy a hacer control. Ya es como que se lo grafica dentro del mismo modelo. LM, tenemos IS. Bueno, y este vendría a ser la curva VP igual. ¿Sí? Son maneras diferentes de graficar un equilibrio interno en conjunto con el equilibrio externo. Bueno, eso era algo que quería aclarar, que me olvidé de mencionar cuando hablé de la condición de paridad. Bien, ahora, dentro de lo que es voy a hacerlo de nuevo, el modelo Mendel-Fleming, tenemos varios supuestos que obviamente les van a preguntar en el final cuando les toque este tema. A Kireli por lo menos le gusta mucho preguntar de este tema. Los supuestos son que con tipo de cambio fijo y movilidad es una condición, la otra condición o supuesto es que con perfecta movilidad de capitales, la política monetaria no es eficaz. O sea, con estos dos ingredientes, no apliques política monetaria. Política monetaria. Sin embargo, dice que, por el contrario, sí tenés que aplicar, no es que dice sí apliques, no apliques, sino que no te conviene aplicar política monetaria porque el resultado es ineficaz. Y sí es eficaz aplicar políticas fiscales con políticas monetarias acomodaticias.
es decir, que acompañen a el objetivo de esta política fiscal ¿cómo es? Que tomaste primero. Y vamos a explicar gráficamente por qué. A mí, lo que me gusta hacer es imaginar el modelo ISLM, la LM, la IS, VP. A mí lo que me gusta imaginar es lo siguiente. ¿Vieron que acá dice perfecta movilidad de capitales? Yo apenas entiendo el mercado financiero nacional y querés que entienda la perfecta movilidad de capitales. Entonces, yo lo que imagino es, quizá tonto, pero para mí, a mí me sirve, es, imagino una corriente de agua y que esta curva BP es una compuerta. Cuando está así, acostada totalmente, el agua puede pasar sin problemas. Y cuando está así, cuando es perfectamente inelástica, el agua no puede pasar y se estanca y queda acá. Ahora, esta agua que estoy mencionando es el flujo de dinero, ¿sí? Que pasa de un país a otro. Cuando tenés una balanza de pagos con perfecta movilidad de capitales, significa que no hay ningún tipo de restricción para que ese flujo de dinero entre y salga de tu economía. Por el contrario, cuando tenés una nula movilidad de capitales, pasa esto que no ingresa el flujo de dinero. Y bueno, es a los términos de guiarse con algún tipo de idea o metáfora o algo por el estilo. Entonces, si dice perfecta movilidad de capitales, esto es horizontal. Y la curva BP siempre está en cero. Bien. Ahora, ¿qué es lo que dice Van der Flem? Que cuando uno aplica política monetaria expansiva, tiene un resultado ineficaz. Acá tenemos el mercado de dinero. Y recordemos que la única razón por la que se desplaza la LM es cuando aumentas la oferta monetaria. Aplicas una política monetaria expansiva. Así que apliquémosla. Vemos cómo se reduce la tasa de interés. Y acá se va a desplazar la nueva curva LM. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El mercado interno está en equilibrio porque es el punto en donde la IS y la LM se tocan. Pero el mercado externo es donde está la tasa de interés acá arriba fijada. Entonces, recuerden siempre el grafiquito de oferta y demanda que está detrás de todo esto, oferta y demanda de divisas. Cuando disminuye la tasa de interés y el nacional y la extranjera es superior, significa que hay una depreciación de nuestra moneda, que si por ejemplo estuviese acá graficado la condición de paridad, acá estaría la tasa extranjera y acá estaría la nueva tasa, que con un tipo de cambio fijo, hacia allá hay una depreciación. ¿Se ve? Imaginen si por ahí este modelo les complica, grafiquen la condición de paridad para guiarse. Y cuando tengan más práctica van a ver que van a poder hacerlo sencillamente con esto. Entonces, cuando sucede esto, nuestra moneda se deprecia, nuestros bonos ya no son tan deseables, y como hay perfecta movilidad de capitales, hay una tendencia a que salga dinero de nuestra economía. Entonces ahí lo que hace el Banco Central
como solo aplicamos política monetaria, lo que hace es, por ejemplo, hay muchos argentinos que quieren cambiar sus pesos para demandar dólares e invertir en plazos fijos en dólares. Entonces lo que va a pasar es que el Banco Central va a tener que retirar esos pesos del mercado de divisas y va a ofrecer, va a salir a vender los dólares que la gente está queriendo para poder ir y eh, invertir en esos plazos fijos en dólares. Cuando hace eso, cuando saca los pesos del mercado, recordemos que este es el mercado financiero interno. En el mercado financiero interno, ¿qué es lo que pasa? Esta oferta monetaria que en un principio subió va a tener que retraerse. ¿Por qué? Porque como hay menos pesos en el mercado de divisas interno, en el mercado financiero interno, hay menos pesos, es como si se redujera H, que es la base monetaria. Entonces, va a volver a una situación actual, a una situación inicial, perdón, en donde esta LM se va a borrar y va a volver a ser esta LM prima prima, digamos, en donde el principal aumento de la renta que se vio ya no se ve más y la tasa de interés volvió a ser la misma que en el extranjero. O sea, se volvió al equilibrio, pero no se consiguió nada al final. Por eso se dice que aplicando Mandel-Fleming, con un tipo de cambio fijo y una perfecta movilidad de capitales, no te conviene aplicar política monetaria porque no vas a tener ningún resultado. Distinto es el caso si aplicas una política fiscal. Si aplicas una política fiscal, entonces vas a tener que la IS, política fiscal expansiva, porque en teoría siempre se busca que la economía crezca. Si aplicas una política fiscal expansiva, va a aumentar tu renta, pero ¿qué pasa? Ya no estás en la misma tasa de interés en donde se da el equilibrio interno y el externo. Hay equilibrio interno, pero no con el externo. Entonces, ahí lo que sale a hacer el banco es que cuando aumenta tu tasa de interés por encima de la tasa extranjera, muchas personas de afuera, por ejemplo, ponerle estadounidenses, yanquis, van a venir y dicen, toma mis dólares y dame pesos. Entonces, cuando eso pasa, el Banco Central va a tener que intervenir nuevamente y va a salir a comprar esos dólares y poner pesos. Entonces, cuando aumentan la cantidad de pesos que hay en el mercado financiero interno, es lo mismo que decir que hay un aumento en la base monetaria. Y bueno, se desplaza, se considera como un desplazamiento de la oferta monetaria, haciendo que la LM también se desplace hasta un punto en el que, a ver, bueno, no olvidemos que esto se explica porque el aumento de tasas, cuando aumenta la renta, la, la demanda de dinero también aumenta, ¿sí? Entonces, MD prima hace que aumente la demanda de dinero, eso aumenta la tasa de interés y ahí se da todo lo que dije. Y cuando se desplaza la oferta monetaria, se desplaza a un punto en el que es, bueno, capaz de dibujarla más abajo. Ahí.
se desplaza a un punto en el que la tasa de interés interna vuelve a ser la misma que la externa, haciendo que LM se desplace. Esto es del gráfico anterior. Entonces, sí es eficaz aplicar política fiscal y no olvidemos que con una política monetaria que sea acomodaticia. Y acá es donde se explica. ¿Y por qué es más eficaz? Y porque tenés un aumento en la renta y mantenés el equilibrio interno con el externo en el mercado financiero. Bien, eso es modelo Mandel-Fleming. Y por las dudas, en el caso de que hayan quedado alguna duda, el tipo de cambio fijo se da cuando una economía dice, este es el precio de nuestra moneda y va a quedar fijo. Bueno, lo mismo pasó en Argentina cuando tuvimos el 1 a 1. No es necesario que sea 1 a 1, podemos fijar el precio y decir 2 pesos, $1. Y ese es nuestro tipo de cambio fijo, por ejemplo. Pero se trata de dejarlo fijo al precio de tu moneda para que eh, de- eh, genere confianza y, es una medida política para mantener estable el sistema financiero. Bien. Bueno, eso es modelo Mandel-Fleming. El tipo de cambio flexible, por el contrario, es cuando el Banco Central deja que fluctúe a merced del mercado, ¿sí? Del libre juego de la oferta y la demanda. Y después está ¿cómo se llama este? El tipo de cambio con flotación, que eso es como algo intermedio, ¿sí? Tenemos el tipo de cambio fijo, en donde se fija el precio de la moneda. El tipo de cambio flexible, que dice que el precio se va a dar según las fuerzas de la oferta y la demanda de divisas. Y después está el tipo de cambio con flotación administrativa. Bueno, en este caso el precio es fijado por el Banco Central. Acá el precio es totalmente liberado a lo que suceda en el mercado financiero. Y con flotación administrativa es cuando el Banco Central dice, bueno, el peso va a estar entre este valor y este valor. Es como un mix entre estos dos, en donde dice, bueno, por ejemplo, como máximo el tipo de cambio hoy día va a estar 200 pesos y como mínimo 80 pesos, $1. Entonces, cuando el banco vea, mira, ya está cerca de los 200 pesos, $1, entonces va a intervenir para, ¿cómo es? Ajustar el tipo de cambio y hacer que no se deprecie más. Y si está cerca de los 80, dicen, bueno, ya está demasiado bajo, vamos a subirlo. Es como otra manera para mantener controlado o mantener dentro de todo estable el tipo de cambio, pero no tan estricto como para decir, bueno, se fija el precio y la moneda está $1, $1 y punto. Bien, ya di Marshall, ya di Mandel.
Gasto único, a ver, a ver. Bien, ¿alguna pregunta? No sé si se escucha, están hablando cerca de mi ventana. Bien, bien, bien. Bueno, creo que di dentro de todo lo más importante de la unidad 4. Como vamos de tiempo. Yo repaso las filminas para no olvidarme de nada importante dentro de lo que se pueda considerar repaso. Bien, unidad 4. Cosas que te pueden preguntar, si por ejemplo elegiste otra unidad y después te pasan a la 4, Marshall Lerner, Mandel Fleming y concepto de tipo de cambio real y tipo de cambio nominal. Y bueno, la condición de la paridad. Esas son las 4 cosas que deberías de saber para decir, puedo defenderme en la unidad 4. Bien. Voy a pasar ahora a la unidad 5. Largo plazo. Bien. Vieron que en el programa dice tópicos sobre el crecimiento y el desarrollo. Tópicos es como una manera de decir el estereotipo de qué es el desarrollo y qué es el crecimiento. Entonces, tópicos de desarrollo y crecimiento. Vamos por partes, voy a hablar del crecimiento primero. Bien, ¿cuál es el estereotipo del crecimiento? Y acá, en la parte de las filminas, hablan como de crecimiento, después te meten como desarrollo, después crecimiento de nuevo. Está como un poco desordenada para mí la filmina, sin embargo, cuando terminas de leer todo y entendés, está bueno la conclusión a la que se llega. En un primer momento te habla de los clásicos. ¿Qué decían los clásicos que era el crecimiento? Decían que el crecimiento estaba limitado por la disponibilidad de los factores de producción, es decir, los recursos productivos, tus recursos, básicamente. Se consideraba al capital y al recurso humano como... No había distinción, digamos, eran recursos para producir. Y que el crecimiento estaba limitado también por los rendimientos decrecientes. Es decir, uno podía crecer a niveles de cantidad, ¿sí? Cuantitativos, pero tarde o temprano se iba a encontrar con un límite, y ese límite era que, está bien, vos podés crecer un tiempo, pero va a llegar un punto en el que tu crecimiento va a estar limitado a la cantidad de recursos que tengas. Es decir, vieron que uno dice, no sé, una persona produjo 5 unidades. Entonces, por cada recurso que sería una persona, vas a producir 5 unidades y eso hace que sea creciente o exponencial, digamos, tu crecimiento. Pero va a llegar un punto en el que tus recursos, tanto de capital, de los físicos, tu mano de obra, va a llegar un punto en el que solamente te vas a limitar a producir por cada persona un bien. Entonces tu crecimiento, tarde o temprano, iba a crecer según crecía tu población.
porque ya te consumiste todos los recursos, llegaste a los extremos, entonces eso iba a pasar y te ibas a estancar. Estancarse no es dejar de producir, es solamente seguir produciendo lo mismo todos los años. Y como ya dije en el repaso anterior, los países están obsesionados con aumentar la producción, aumentar el crecimiento del PBI. Entonces, los clásicos veían esas limitancias con el crecimiento, con el poder aumentar las cantidades, y decían que la solución era aplicar mejoras tecnológicas. Eso por un lado. Después tenemos el pensamiento de Solow. Solow, ¿qué decía? Es considerado como un neoclásico. Solow decía lo mismo que el anterior, que los clásicos, que la producción estaba limitada por los factores de producción que tenías, por los rendimientos decrecientes, que ibas a crecer hasta un punto y ahí te vas a quedar. No ibas a poder crecer nunca más. Y decía que la solución era la mejora tecnológica, pero que esta solución, digamos, no se podía dar porque los clásicos decían que había competencia perfecta, es decir, todo el mundo producía lo máximo que podía, entonces, cuando producís algo, llegaste a tu límite, y encima estamos hablando de competencia perfecta, que quiere decir que todos venden el mismo bien al mismo precio, entonces no iba a haber como un incentivo para poder invertir en tecnología, ya que como estamos en competencia perfecta, yo invierto mucho dinero en tecnología, pero al final el producto que sale, el bien y servicio que sale, lo tengo que vender al mismo precio que lo venden los otros que no invirtieron nada. Y mi producto ya está súper copado con un súper valor agregado, pero lo tengo que vender igual al mismo precio que los otros que no invirtieron en tecnología. Entonces, eso desincentivaba la tecnología, haciendo que esta solución no sea viable. Y después viene la nueva teoría del crecimiento, con un nuevo enfoque con respecto al capital humano. Decían que el crecimiento se daba al igual que los anteriores, el crecimiento se daba por acumulación de capitales o de dinero. Y esta nueva teoría decía, sí, está bien, todo en orden con eso de acumular capitales, va bien, pero no es lo único que se necesita para crecer, che. Y la solución que le daba a esa situación de estancamiento, que llegaba a un punto en que ibas a producir lo máximo que podrías como economía y te ibas a estancar, es decir, que ibas a producir lo mismo hasta que se termine tu economía, decía que además de la tecnología, la solución que le daba esta nueva teoría del crecimiento era capacitar el recurso humano, ya no verlo como un factor de la producción que tiene un límite de agotamiento, que tiene un límite de capacidad, sino que verlo desde un punto de vista en el que si lo capacitas puede producir más o incluso mejor. ¿Se entiende? Ese era el nuevo enfoque. El nuevo enfoque era el recurso humano. Esa era la nueva teoría. Para no caer en el estado estacionario, tenías que capacitar a las personas, a tu recurso humano, porque el recurso humano, esta conclusión la alcancé, digamos, cuando la estudié sola y me encantó. El recurso humano es el único recurso capaz de reinventarse a sí mismo. Va a llegar un momento en donde vos crees que es el límite y va a encontrar una manera de decir, puedo hacerlo mejor, y ¡pum!, explota la economía porque descubrió una nueva manera para fabricar, una nueva técnica para hacer algo mejor, más rápido, más cantidad, y es el único recurso que puede hacer eso. Es fantástico.
Entonces, con un solo recurso podés reaprovechar los otros que ya tenías. Después de esto, tenemos también el pensamiento de, voy a borrar acá arriba, recuerden que estamos hablando del crecimiento. Después de esto tenemos el pensamiento de la CEPAL. La CEPAL agrega como otro enfoque en donde tenemos los países centrales, que vendrían a ser los ricos, y los países periféricos, que vendríamos a ser nosotros, los países pobres, los países en vías de desarrollo. Y esta perspectiva, ¿qué era lo que decía del crecimiento? Decía que los países pobres suelen, o en vías de desarrollo, suelen tener un nivel de economía, de actividad económica, pero que depende de lo que produzca este grupo de países. Este tipo de economías suelen ser agroexportadoras, quiere decir que venden commodities, venden recursos, materias primas. Y estos otros, los países centrales, los ricos, venden las cosechadoras, por ejemplo. Entonces, los países periféricos pueden mejorar su producción, pero basándose en lo que producen otros. Entonces, mientras estos producen las máquinas cosechadoras, y estos se dedican a cosechar y vender su cosecha, pueden mejorar esa actividad si compran una máquina en vez de hacerlo manualmente. ¿Se entiende? Entonces, siempre se da la dependencia de que estas economías van a depender de las economías de acá arriba para crecer. Y que los países centrales no dependen de nadie, crecen y crecen y crecen, y encima saben que siempre los países periféricos siempre van a estar comprándoles, por lo tanto siempre van a poder producir sus bienes y servicios. Entonces, este enfoque de la CEPAL acerca del crecimiento dice que es necesario hacer cambios profundos en lo que es la estructura productiva. ¿Para qué? Para poder independizar a estos países periféricos y que su producción no esté supeditada, no esté dependiendo todo el tiempo de lo que hacen otros, sino ser lo suficientemente capaces de tener sus propias industrias para producir sus propias máquinas cosechadoras y manejar su actividad económica como ellos quieran. Si quieren aumentar su actividad, la aumentan. ¿Por qué? Porque tienen los recursos para poder fabricar más máquinas de cosecha, por ejemplo. Después tenemos la escuela, voy a escribirla por acá, la escuela evolucionista. Evolucionista. Y esta escuela decía, planteaba lo mismo que Solow, pero agregaba una cosa más. Recordemos que los clásicos y Solow decían que había que había un límite de producción, de crecimiento, y te hacías estacionario, no podías crecer más que eso, y que la tecnología vendría a solucionar ese problema. Y los evolucionistas dijeron, sí, la tecnología puede ayudar, pero no es solamente así aumentar la tecnología. También tiene que haber un ambiente institucional que genere y difunda la tecnología. Es decir, que además de vos, empresario, querer invertir en tecnología, también hayan subsidios, también hayan incentivos para que vos, empresario, se te sea más sencillo a aplicar tecnologías nuevas, y así todos colaboremos para, en conjunto, los agentes económicos, podamos mejorar el crecimiento de nuestra economía y romper ese estado estacionario. Es decir, no es nomás que la empresa tiene que hacer todo el trabajo de investigar, de aplicar tecnología, el gobierno también tiene que introducirse en ese mundo para ayudar a romper ese estado, y las personas también tienen que ayudar
parecerá muy tonto, pero por ejemplo, acá en Corrientes hay un punto verde, creo que se le dice punto verde, no sé qué, una máquina donde vos pones botellas de plástico y te carga tu tarjeta SUBE. Eso es una inversión en tecnología, en desarrollo, bueno, hablemos de crecimiento. Es una inversión en tecnología. Y hay personas que, por ejemplo, dicen, ay, me da igual, la verdad, no la voy a usar. Y se invirtió plata para aplicar esa tecnología para que la sociedad pueda romper con su estado estacionario y pueda, de la basura, de botellas de plástico que tira, reutilizarlos como un recurso para generar ingresos. Y hay personas que no lo usan porque les parece tonto. Entonces, tanto las empresas como el gobierno, como los consumidores, que somos nosotros, los agentes económicos, debemos fomentar un ambiente en donde se incentive y se difunda la tecnología. Y solo así se va a romper con ese estado estacionario del que hablaban Solow y los clásicos. Eso era lo que decía la escuela evolucionista. Y bueno, después tenemos los neocepalianos. Neocepal, lo voy a poner acá. Que decían este mismo planteo de los países centrales y los periféricos, pero decían que para mejorar la competitividad de países pobres, decían que hay que mejorar la competitividad de los países periféricos y también mejorar continuamente la eficiencia de los recursos. Esto último se refiere a, nuevamente, mejorar la capacitación del recurso humano, la mano de obra, las personas. Entonces, no solamente se trata de que los países puedan producir sus propios recursos, sino que también puedan capacitar a sus propios recursos humanos para que ellos mismos puedan eh, inventar, reinventar la manera en la que llevan adelante el crecimiento de su economía. Bueno, eso es la evolución del pensamiento, del tópico, del crecimiento, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo se pensaba en un principio? Que, sí, alcanzas un máximo y chau, fuiste ya acabó tu oportunidad de estar en las grandes ligas, y ahora se piensa que el secreto para romper cualquier estado estacionario es el recurso humano, porque es el único recurso que puede reinventarse a sí mismo y a su alrededor. Corto acá y bueno, y mando otro link porque me estoy emocionando.